Y en la mañana de Mercado Visión, Nico, Chivito, tenemos a un querido amigo de Econoagro, Andrés Ale. ¿Cómo andas, Andrés? Bienvenido. Silvio, Nicolás, ¿cómo andas? ¿cómo andas, Bien, Andrés? muy bien. Buen Pero día. bien, por suerte, todo bien. Nos llama Gracias la a Dios. atención cómo el maíz atraviesa más que nunca todo el sector productivo, el sector ganadero, cómo marca referencia para tomar justamente datos concretos del negocio. ¿Qué es lo que pasa con el maíz y el negocio ganadero? Bueno, es determinante en todo lo que es el costo del engorde a corral y todo lo que es suplementación, ¿no? Así que eso condiciona muchísimo todo el nivel productivo y de ahí para atrás te modifica los precios que el productor puede pagar por la invernada que tiene que comprar, ¿no? ¿Qué pasa con el precio del novillo? Porque el maíz condiciona, obviamente, la estructura de costos del engorde. ¿Qué pasa con el precio del novillo y su impacto en la cadena ganadera, Andrés? Bueno, el precio del novillo es quien en realidad te va a determinar el negocio en general, todo. Entonces, toda la cadena te lo condiciona el precio del novillo. Cuando hay un buen precio en el novillo, el ternero tiene mejor precio todavía. O sea, aumenta de manera más que proporcional que el novillo cuando el novillo aumenta. Que es el eslabón final de la cadena productiva para muchos, y entonces, me imagino, determina beneficio o perjudica, depende del momento, a aquellos que están abajo de la cadena, ¿no? Sí, correcto. Hay una primera placa, perdón, Andrés, Sí. que preparó Andrés, una placa con respecto a esta cuestión. Ahí la vemos en pantalla. ¿Y qué están indicando esas Ahí coordenadas? lo que te muestra es cómo se modifica el precio del ternero en función del precio del novillo. En el eje de las ordenadas, o sea, el que está Vertical. parado, es el precio del ternero y Horizontal el novillo. horizontal el novillo. Esa serie es del año 70 al 2018, Ajá. o sea, son un montón de años, y lo que te muestra claramente es cómo se va modificando el precio del ternero cada vez que se modifica el precio Hay del un novillo. punto amarillo que se divorcia de toda la línea. ¿Cómo se explica eso? Ese punto en particular es el año 2015, que es el Mirá. puntito amarillo. Y ahí lo que te está mostrando es que en ese año en particular el ternero valía más de lo que la curva explica. O sea, está por fuera de la serie. ¿Le de la encontraste serie. razón a eso? El precio del maíz. Como Ahí volvemos. en ese momento, con un kilo de carne vos comprabas casi 18 kilos de maíz. Estaba el maíz bajo por la política de gobierno que condicionaba la comercialización. Correcto. Bien. Entonces, como el costo de producción era tan bajo, la gente podía pagar mucho por esa invernada. Es decir, y de hecho, muchos productores tampoco vendían su Claro. invernada porque lo producían ellos mismos. La Entonces, retención, la chacra mixta que te permitía darle valor agregado a ese maíz que no tenía precio. correcto. Entonces, ahí lo que pasa es que se corre totalmente de la curva que traía, Ahora, ¿no? por lo que se ve en el cuadro, cuando el novillo vale 1, el ternero vale 1,20. Ponele 1,30. 1. Sí, para decir una primera sí, relación, ¿no? Sí, 1,20. Un 15-20% más. Sí. Y cuando vale 0,50, fíjate, vale 0,50. Ahí está 1 a 1. Sí. Después 1 a 1,10. Y a medida que el novillo va aumentando su valor, esa relación se va descalzando. O sea, pasa de 1,10 a 1,20 a 1,30 hasta Aumenta llegar a proporcionalmente 1,40. más el ternero Mucho más, que el novillo. mucho más. ¿Y eso cómo se explica? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque a medida que aumenta el precio del novillo, el negocio del invernador es mejor. Claro. Entonces, hacer mejor el negocio y diluir la otra parte de los costos que tiene de producción, puede pagar más por... ¿Puede reponer más? Siempre y reponer cuando más. no aumente proporcionalmente el precio del maíz. Esto es independiente. Independiente del Fíjate maíz. que vos estamos hablando de una serie del año 70 al 2018, ¿no? Entonces, lo que sí se ve es que el factor más determinante en todo el negocio ganadero es el precio final. Porque de hecho El vos precio vendés... del novillo, Sí, el que va con destino a faena. claro, es que vos vendés mucho más de lo que comprás. Para que sea negocio, tiene que ser más importante el precio de venta que el de compra. ¿Y cómo analizás este presente hoy respecto de lo que vale el novillo, tan criticado en el mercado local en función de lo que pasa a nivel regional, ¿no? No, bueno, ese es el consumo interno. Acuérdate que nosotros tenemos casi el 80% de lo que producimos va al mercado interno. Y el mercado interno está recontra planchado. Ahora, por lo que veíamos en el cuadro, lo que indica la estadística es que si se produjeran novillos pesados, es decir, más agregado de valor en el animal, por animal, habría mejor valor en el ternero. El productor podría tener un ingreso mayor y reponer mejor pagar mejor la invernada. En realidad es así. Cuanto mayor es el valor,
del novillo, vos fijate que la relación compra-venta se vuelve más desfavorable, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que esa relación compra-venta se vuelve más desfavorable. Y a pesar de eso, el invernador puede pagar más. Con lo cual, la primera conclusión sería la relación compra-venta no sirve para nada. Como dato empírico. ¿Por qué? Porque las mejores oportunidades de negocio se dan con malas relaciones de compra-venta, históricamente. O sea, cuando vos, fíjate en el gráfico ese, cuando vos tenías una relación 1 a 1, es cuando el novillo vale poco. Y entonces vos tenés un mal negocio. Vos vos considerás que en una invernada típica, más del 90% de los kilos producidos por el invernador son para cubrir costos. Claro. Solamente más del 90% una invernada para pastoril, cubrir costos. Más del 90% de lo que vos producís se va a tapar costos. En una invernada pastoril. Sí, estamos hablando de costos totales, con gasto de estructura incluidos, etcétera. La renta neta es baja. Algunos no lo toman en cuenta, por eso no lo mensuran, ¿no? Claro. Entonces, ahí lo que siempre te va a definir es el precio que vos vendés. Es muy posible que vos por ahí consigas con un 2-3% de incremento en el precio de venta, capaz que un 10 o un 15 o un 20% de incremento en el resultado. O sea, muy poquitito que vos aumentes tu valor de venta va a impactar mucho en tu resultado. Claro. Justamente por esto que decimos, que la mayoría va a cubrir costos. Entonces, cualquier modificación que sufra, queda para vos. Tenemos una secuencia de los precios del de la cantidad de kilos de novillo que necesitas para comprar maíz. Sí. Desde el 2000 al 2018, el año pasado. Sí. Y es interesante la curva que se viene dando en los últimos tiempos por la fluctuación que tiene el maíz en el mercado internacional. Ahora que pongamos en pantalla ese dato y lo vamos analizando un poquito. Bueno, eso no es más que cuántos kilos de novillo vos necesitas para... cuántos kilos de maíz comprás con un kilo de novillo, ¿no es cierto? El promedio te da 10 y pico, y ahí lo interesante, es decir, este gráfico lo trajimos porque fíjate cuando baja, o sea, cuando en realidad aumenta el maíz en función de lo que vale la carne, esa baja pronunciada se da el año pasado, más o menos a partir de mitad de año, ¿no? Y es justo donde se descalza el precio de la invernada con respecto al precio del novillo. Nosotros, como veíamos en la placa anterior, el precio del ternero se puede explicar en más del 98% en función del precio del novillo. Eso se puede hacer mes por mes también. Entonces vos podés estimar cuál sería el precio de las distintas categorías. En este caso lo hacemos con el ternero, pero se puede trasladar al resto de las categorías. Ahora, a partir de mediados del año pasado vemos que se descalza el precio del ternero, o sea que queda atrasado respecto del valor del novillo, tanto el macho como la hembra. Una de las explicaciones que nosotros encontramos fue esto, o sea, cómo baja la cantidad de kilos de maíz que yo puedo comprar con un kilo de novillo. Entonces, al aumentar los costos de producción del feedlotero, de hecho, nosotros vemos que hubo menos ingresos a los corrales. Que siguen siendo actuales. Que siguen siendo actuales, de hecho, vos ahora volvés a tener otra caída. Si mirás los últimos meses, claro, volvés a tener otra vez otra caída. Entonces, eso, conjuntamente con la baja del precio del consumo liviano respecto del promedio del novillo, más, y trajimos otra placa, que es la de la modificación de las tasas de interés. Esa, que otra vez para entender el contexto, ¿no? Claro, fíjate vos ahí, a mediados del año pasado, cómo suben todas las tasas, ¿no? Eso es información del Banco Central. Claro, pero digamos, ahí te está marcando, claro, se juntan tres cosas. Y lo que no estamos teniendo en cuenta nosotros es, porque cuando nosotros decimos queda retrasado respecto del novillo, lo tomamos en las condiciones normales de venta. Pero lo que no estamos tomando en cuenta... Es normal, porque el tiempo es plata. Cuanto más dejas la hacienda anclada en el campo, estás perdiendo un 4 o un 5% mensual. Les cuento que la inflación ayer fue, la publicada del mes pasado, casi de un 6%. Casi 6%. Sí, pero el hecho que yo te quería remarcar ahí es que el año pasado ya se empezaron a estirar los plazos de pago de la invernada, mucho más de lo que en 2017, que por ahí el plazo de venta era 30 días. Entonces, si a esto le sumamos el estiramiento del plazo... El descuento en el precio todavía. Claro, el descuento en el precio, si uno pudiera, lo que pasa es que uno no tiene las condiciones de venta de toda la invernada. Pero sin duda
Sí, el que vende 90, claro. Sí, voy a traer un ejemplo. Estuvimos el viernes pasado en el remate de Sibero, en Alvear. Eugenio Méndez Casariego, y está el testimonio, compró una tropa de terneras hembritas espectaculares, una picardía que vayan al corral, en 78 pesos, poquito más, poquito menos, haciendo el cálculo de los números. 90 días de plazo. Él le sacó la cuenta del aspecto financiero que tiene esa compra, y a él le quedaba en 71 pesos la compra de esa ternera. Claro, le dio un valor al dinero. Exactamente. Por esos días. Claro. Ahora, en definitiva, digo, más allá del impacto que tiene el maíz en el costo del engorde, el problema está en el valor final del producto, del novillo, de cuánto paga el consumo y de cuánto paga la exportación también, ¿no? Bueno, la exportación... ¿Qué es lo que ingresa en definitiva a la cadena? Claro, y la exportación un mejor ingreso podría compensar la variación en la relación maíz, del precio del maíz. Sin duda, lo que pasa es que la exportación no va a pagar todo lo que puede, va a pagar lo menos que puede. Exactamente, es lo que va está a pagar pasando, lo que le ofrece el mercado. Claro. Si hoy tiene una oferta como la que tiene a disposición, claro, está se va a manejar dentro, porque además está claro que hoy compras una tropa de novillo y tenés que pedir turno para mandarla dentro de una semana o 10 días, lo cual me parece que te determina que hoy por hoy la industria está sobreabastecida. Sí, bueno, eso es lo que vemos justamente y explica el movimiento de lo que está pasando con la vaca, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la vaca? Eso, vos decías que la vaca está sobrevaluada la vaca y subvaluado el ternero. Claro, es correcto. Para el mes de septiembre me daba una cuenta más o menos entre el 6 y 5%, el descalce de la invernada respecto del novillo, y la vaca un 15% por arriba de lo que era su valor histórico. Y esto comentábamos recién con Silvio, afuera, que esto se debe, y este sobrevalor está explicado incluso con esta sobreoferta, porque uno diría, bueno, si se oferta tanto más el mercado, debería bajar. Y no. Es que tan atractivo ese negocio, y que no pasa por el plato de los argentinos, que explica... Me parece que si te vas a cualquier número histórico, en la relación histórica, no tenés una diferencia positiva como la de la actualidad en el tema vaca, ¿no? No, que yo haya visto, y mirá que yo estudio los números para adelante y para atrás, no. Perdón, y decía recién Ignacio Iriarte que el buen negocio de la vaca le permite a la industria exportadora vender también a cuota Hilton a $10.000 o menos y que no se nos mueva la aguja, digamos. Bueno, y nos permite a los criadores seguir en pie. Claro. Porque si hoy no tuviéramos... fuera por el precio del ternero... Era lo que hablábamos con vos el otro día. Es decir, de hecho se ve, lo estamos mirando en los trabajos que hace el Ministerio. Es decir, vos fijate cómo el resultado de la cría no cae de la misma manera que caen los resultados de invernada. Ahora, ¿cuándo empieza esto a ser, si es que lo es, ¿no?, un peligro para la estructura de cría en el campo argentino, teniendo en cuenta que se sigue faenando muchísima vaca y no deja de ser atractivo para el criador que por ahí no tiene el resultado positivo en el ternero, pero sí lo tiene en la vaca, que explique este 15% de diferencia positiva en el precio a nivel histórico? ¿Es peligroso esto? A ver, yo te contestaría con esto. Yo creo que no es peligroso en la medida que el negocio ganadero siga siendo de números positivos. Es decir, el día que dé quebrantos, entonces sí va a ser. Porque, digamos, de alguna manera se le va a encontrar la vuelta siempre y cuando sea negocio. Entonces ¿De qué manera se le puede encontrar la vuelta a este contexto para sostener justamente los niveles de producción? Que arrancamos con el primer eslabón, que es el eslabón de la cría, para que no caiga la oferta de vientre productivo en el país. Y yo creo que una pata es el novillo. De hecho, vos fíjate que hoy la vaca se tapa. Hay vaca que se paga casi igual que el novillo. Casi igual que el novillo. Digamos, ahí vos si le entras a sacar la cuenta en los rindes, se paga más la vaca que el novillo. Tal cual. Entonces vos tenés ahí una pata, digamos. De hecho, yo sé que algunos han comprado novillo porque no tienen cantidad de vaca suficiente. Digamos, yo creo que el mercado después también va a acomodar los precios solos y... Digamos, llega un punto en que vos ya no podés vender más vaca porque te empezás a descapitalizar, ya no podés reponer, etcétera, entonces vas a frenar. El solo hecho de que vos frenes vas a secar un poco el mercado. Si secás el mercado va a aumentar el precio. ¿Va a aumentar el precio de qué? De las otras categorías, porque esto es vasos comunicantes. Estamos esperando que el derrame de la vaca hace tiempo. Y no se está dando, que el derrame de la vaca le pega al novillo, le pega al consumo, claro, pero lo que vemos cada vez más es un acortamiento de la brecha, esto que quieren, viste, terminar con la brecha. Bueno, la ganadería está terminando con la grieta lo que pasa de la vaca con el resto. Nos está pidiendo Pilar la pausa, la última cortita, Andrés. ¿Hay liquidación de vientres?
Yo creo que, a ver, si hay liquidación de stock, creería que no. ¿Va a haber menos stock? Posiblemente sí, muy seguramente sí. Un poquito menos, retracción. Lo cual no quiere decir necesariamente, porque la palabra liquidación asusta. Claro. Como decían, todos estamos tratando de salir del negocio y yo no lo veo así. Yo veo que sí va a haber menos, porque de hecho el nivel de faena que se está teniendo, vamos a llegar por ahí a un 11 y pico % de tasa de extracción de vacas, con lo cual recordemos que la tasa de corte es aproximadamente el 10%. Ya de hecho el año pasado hubo menos vientres si comparamos 2019 contra 18. Y de hecho fue la primera vez en la historia que habiendo una reducción en el número de vacas, no hay una reducción de stock. Es la primera vez en la historia que se da eso. Yo no sé si eso se va a volver a repetir, la lógica es que no. Ahora, ¿es para preocuparse? No, yo creo que esto donde se reacomoden un poco las cosas, que no va a ser tan fácil, porque eso implica reacomodar el mercado interno, lo que implica reacomodar la macroeconomía. Entonces, va a llevar un tiempito para eso. Gracias por Andrés. venir, Andrés, un placer. Muy amable, muchas gracias, un gusto. Andrés Ale, charlando en la mañana de Mercado Visión, en esta mañana de jueves. Tenemos que hacer una pausa. Dale, vamos a la pausa, ya venimos.